Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Sastre. Como sabes, me dedico a la valoración de bienes inmuebles y en este vídeo te voy a hablar de cómo se valora una propiedad rural y qué métodos utilizamos para valorar esa propiedad. Quédate, que arranco con el vídeo. Sí, has escuchado bien. ¿Qué métodos? ¿Por qué? Porque hablo en plural, porque puede ocurrir y ocurre muchas veces que una sola propiedad rural tengamos la necesidad de valorarla a través de varios métodos valorativos, a través de varios métodos que existen para valorar inmuebles. Entonces te voy a explicar qué métodos hay y qué criterios hay que seguir para saber qué método utilizar en relación a la propiedad rural que tenemos que valorar. Primero de todo, lo que tienes que saber es eso, que no todas las propiedades rurales valen lo mismo y no todas se valoran igual. ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo rápido para que lo entiendas y después ya lo desarrollamos. Podemos encontrarnos que una propiedad rural, un terreno rústico, sea solo eso, un terreno, o podemos encontrarnos que un terreno rústico tenga una construcción dentro, una casa, ya sea una casita de aperos, una vivienda grande, un chalet. Entonces, no va a valer lo mismo un terreno que es solo terreno o un terreno que tenga casa. Y te preguntarás, vale, Juan, ¿se valoran igual los dos elementos constructivos? Es decir, ¿el terreno y la casa? Evidentemente no. El terreno se valora de una manera y la casa o la construcción se valora de otra. De ahí haber hablado en plural, porque muchas veces necesitamos, la mayoría de veces, diría yo, el hecho de tener que utilizar varios métodos para saber el valor real de esa propiedad rural en su conjunto. Bueno, vamos a entrar ya en materia. Tenemos un terreno, por ejemplo, rural, y te puedes preguntar, vale, Juan, ¿qué criterios o qué atributos son los que utilizas tú y cómo los aplicas primero para valorar el terreno? Vale, primero lo que tenemos que determinar es ese terreno, evidentemente su superficie, pero sobre todo uno de los aspectos que más valor o que más influye en el valor de un terreno rústico, un terreno rural, es la proximidad de ese terreno a la zona urbana. Y dirás, vale, Juan, ¿en qué puede influir si realmente ese terreno es rústico, esté a 5 minutos o esté a 1 hora de una zona urbana? Bueno, pues te lo voy a ejemplificar para que lo entiendas muy fácil. Siempre va a valer más un terreno rústico que, por ejemplo, esté a 5 minutos andando de la zona urbana. Por ejemplo, te levantas por la mañana y quieres comer, quieres desayunar. Entonces, o bien te quieres ir al bar de la zona, al bar del pueblo, o bien quieres comprar pan para después desayunar en tu casa. Si tú quieres comprar pan, te vas a levantar y vas a ir 5 minutos andando, vuelve 5 minutos más y ya estás en tu casa otra vez con el pan bajo el brazo. En cambio, si estás en una propiedad rural donde la distancia a la zona urbana son 30 minutos, te va a dar pereza ir andando, porque al final necesitas 1 hora para entrar en casa con el pan bajo el brazo y empezar a desayunar. Entonces, esa proximidad, esa distancia que hay entre el terreno rural hasta la zona urbana es uno de los aspectos y uno de los atributos que mayor peso tiene cuando tienes que valorar un terreno rústico. Y que sepas que hay una serie de coeficientes que regulan esa distancia, esa proximidad. Siempre, repito, va a valer más el terreno que esté más cerca de una zona urbana que uno que esté más alejado. Y existen métodos y atributos y coeficientes que regulan esa distancia. Bueno, después, por otro lado, es evidente que la superficie de ese terreno va a valer más un terreno rústico, un terreno rural que tenga 1000 metros que otro que tenga 500. Eso es, incluso entra dentro de la evidencia, ¿vale? ¿Qué otro atributo, qué otro aspecto tengo en cuenta o tenemos en cuenta para valorar terrenos? Por ejemplo, que esté vallado. Es decir, si tú tienes un terreno rural que está cercado, tiene una cerca, tiene un vallado, tiene una pared y después tiene una reja, una pared, por ejemplo, a metro y a partir del metro una reja, evidentemente el que tú delimites tu territorio, entre comillas, con otros terrenos de alrededor tiene un valor, tiene un coste, y ese coste hay que reflejarlo en el informe de tasación y que quede claro que ese cercado, ese vallado, es un aspecto diferencial en relación a otros terrenos de la zona o del lugar. Otro aspecto que hay que tener en cuenta también cuando valoramos un terreno rústico, un terreno rural, una propiedad rural, la parte del terreno. Después ya entraremos en la parte de construcción y la parte de explotación económica, que también hay tela ahí. Pero bueno, estamos siguiendo solo la parte valorativa del terreno, del suelo. Otro aspecto a tener en cuenta, otro atributo es el acceso. Nos podemos encontrar que tenemos que valorar un terreno que está situado a pie de calle, a pie de camino, a pie de carretera. Evidentemente tú dejas el vehículo en carretera y das 2 pasos y ya estás dentro de tu propiedad. O nos podemos encontrar
que tenemos que dejar el vehículo en carretera y andar 5 minutos a través de una servidumbre de paso, ¿vale? Que después te explicaré cómo se valoran o qué características tienen ese tipo de valoraciones de esas servidumbres de paso para, pues por eso, utilizar esa servidumbre de paso, ese paso que tenemos, ese derecho de uso que tenemos sobre el terreno de otro para llegar al nuestro. Entonces, hay que tener presente que un terreno que esté siempre más próximo al acceso, a un buen acceso a una carretera, a un camino, siempre va a valer más que otro que tenga la limitación de pasar o tener que acceder a tu terreno por el terreno de otro. Y después hay otros condicionantes de menos peso, pero que también hay que tener presente a la hora de, pues eso, valorar medianamente un terreno rural. Por ejemplo, ¿qué otros condicionantes que tienen menor peso, pero que quizás en algún momento he tenido que aplicar esos coeficientes? Pues que sea, por ejemplo, un terreno rústico, un terreno rural que esté en pendiente. Evidentemente, si está en llano, siempre va a valer más que un terreno que está en pendiente. O siempre va a valer más un terreno que sea tierra que otro terreno que tenga en el suelo pues parte de roca. Al final, si tú quieres edificar, quieres hacer algo en ese terreno, siempre te va a limitar más el hecho de que haya piedra que el hecho que sea tierra. Que sepas que todo lo que te he hablado anteriormente, como norma general, aplicamos y utilizo el método de comparación. Comparo todos los atributos que te he dicho anteriormente con terrenos de similares características al nuestro, al objeto de valorar en la zona donde vayamos a valorar, y comparo y establecemos coeficientes. Por ejemplo, si el mío está a 5 minutos de la zona urbana y otro está a 30, evidentemente el mío va a valer más. Pero si ese mismo terreno yo necesito aparcar el coche en la carretera y andar 5 minutos a través de una servidumbre de paso, y no puedo dejar el coche pegado a mi terreno, evidentemente eso va a depreciar el valor, va a quitarle valor al mío, porque tengo que utilizar el paso sobre otro terreno que no es mío para poder acceder al mío. Y ahora abrimos otro melón. El mismo terreno que estábamos valorando, que estamos ejemplificando anteriormente, pero dentro de ese terreno tenemos, por ejemplo, un elemento anejo, o sea, una casita de aperos, una construcción, ya sea una casa de aperos de almacenaje de herramientas o de enseres o útiles, o podemos encontrarnos que tengamos una construcción incluso hasta que se pueda habitar, ¿vale? Que tenga distribución interior, que tenga servicios de agua, de luz, y podamos habitar ese inmueble. ¿Cómo valoramos la construcción que existe en ese terreno sin mezclar el terreno con la construcción? Es decir, que el valor del terreno vaya por un lado y el valor de la construcción vaya por otro, ¿vale? Pues tenemos un segundo método, que es el método de reemplazamiento bruto, el método conocido también como método de coste, que lo que hace es darnos un valor solo, pura y exclusivamente a esa construcción, a esa edificación que hay en ese terreno, en relación a sus características físicas y funcionales. Es decir, no vale lo mismo una caseta de aperos donde yo pueda solo almacenar herramientas y útiles de campo o cualquier elemento o bien que queramos tener en esa construcción. Normalmente son edificaciones pequeñas que suelen rondar entre los 10 y los 20 metros cuadrados, se utilizan precisamente solo para almacenaje, no reúnen condiciones de habitabilidad, ¿vale? Es decir, no puedes habitar ese inmueble o esa construcción. Entonces, no va a valer lo mismo esa construcción que una edificación que esté destinada a uso de vivienda. ¿Cómo valoramos y cómo podemos certificar el valor tanto de una como de otra? Vale, pues lo que te he dicho anteriormente, a través del método de coste. El método de coste lo que hace es darnos un valor en relación a las características de ese inmueble, un valor a nuevo, se llama el valor de reemplazamiento bruto, y del bruto obtenemos el valor de reemplazamiento neto. ¿Cuál es la diferencia de uno u otro? Es que el valor de reemplazamiento bruto valoramos el inmueble con las características constructivas como si estuviese valor a nuevo, es decir, que no tenga depreciación física ni funcional, y el valor de reemplazamiento neto le hemos quitado la depreciación, la pérdida de valor que tiene ese inmueble, pues porque hace 20 años que está construido y porque tiene unas goteras o tiene unas humedades o tiene una serie de elementos constructivos que hacen que el valor del inmueble evidentemente sea menos como si fuese un inmueble nuevo. Bien, a través del valor de reemplazamiento
bruto y neto, lo que hacemos pues eso es darle el valor solo, pura, exclusivamente a la construcción. Y bueno, va en relación pues a los costes de construcción, al beneficio que puede obtener el promotor, a los costes. Dentro de los costes de construcción tenemos que tener en cuenta licencias, permisos, todo ese tipo de elementos. Ya son aspectos valorativos muy técnicos en los que no voy a entrar ahora aquí. Y una vez que hayamos obtenido, repito, el valor de reemplazamiento bruto, le descontamos la depreciación física y la depreciación funcional, que son: la física va en relación a los años, la antigüedad que tiene ese inmueble, y la funcional va en relación al estado que se encuentra el inmueble. Repito, si tú entras en una casita de aperos, en un chalet, en el que no tienes que hacerle nada, o entras en una casa donde hay que rehabilitar, evidentemente el coste de la construcción pues va a valer mucho menos. Entonces, esas depreciaciones son las que hay que descontar al valor de reemplazamiento bruto para obtener el neto, lo que valdría la construcción, solo la construcción dentro de ese terreno rural. Ya por último, estamos en la tesitura de que tenemos que valorar un terreno rústico, un suelo rústico, por el método de comparación. Tenemos que valorar una construcción que hay dentro de ese terreno, ya sea una casita de aperos, una casa, un chalet o una construcción X, ¿vale? Eso lo haríamos por el valor de coste, o sea, el método de coste, el método de reemplazamiento bruto y después el neto. Y por último, no sé, podemos encontrar que dentro de ese mismo terreno tenemos una explotación, es decir, a ese terreno se le está dando una explotación y a través de esa explotación económica se está obteniendo un beneficio económico por explotar ese suelo. Dirás, vale, Juan, ¿cómo podemos valorar ese suelo? ¿Qué vale esa explotación? Bueno, pues esa explotación, tampoco vamos a entrar en aspectos muy técnicos porque no es el vídeo adecuado para ello, se valora a través del método de actualización de rentas. Es decir, se esperan unas rentas futuras de ese terreno a X años vista. ¿Qué rentabilidad le vamos a dar a ese terreno? Pues no es lo mismo, por ejemplo, cultivar un terreno donde hayamos sembrado almendros y solo recogemos almendras, perdón, o un terreno donde se pueda cultivar uva y sea un viñedo. Evidentemente, el valor de uno va a ser muy diferente a otro. Las rentas futuras que te pueda dar un terreno u otro y la explotación tanto de uno como de otro es diferente, entonces el valor del terreno va a ser diferente. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, para que veas que una propiedad rural no solo se valora de una sola manera, puedes tener que utilizar 2, incluso 3 métodos para tener que valorarlas, y puede ser que con uno sea suficiente o puede ser que tengas que aplicar los 3 en una sola valoración, una sola tasación. A modo resumen, que sepas que una propiedad rural se valora bien por método de comparación, bien por método de coste o bien por método de actualización de rentas. Espero que el vídeo te haya servido para poder resolver alguna duda al respecto. Si tienes alguna duda más, me la deja llevar aquí abajo a través de la caja de comentarios, o bien a través de mi página web, o si no, a través de mis redes sociales. Me encuentras como Juan Sastre, perito tasador. Seguro que me encuentras y seguro que te puedo responder las dudas que tengas. Un saludo y hasta pronto.